Bienvenidos a Canal 7 Televalencia. Ya saben que esto es Vis a Vis y que es un programa en el que siempre traemos a personajes de interés y de actualidad, y hoy traemos a un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de biotecnología, a José Miguel Muleta, al que le damos las gracias y la bienvenida por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los últimos meses te he visto mucho en los medios con dos libros, que en principio uno no tiene nada que ver con el otro y que además uno es antiguo, que es Los productos naturales, vaya timo. Ese es del 2011. Ese es del 2011. ¿Y eso lo dices desde el punto de vista de biotecnólogo o simplemente desde el punto de vista de la observación? Pues de las dos cosas. Primero observo, luego busco los datos y luego veo que lo que te están diciendo no es cierto. Es decir, cuando te venden algo como natural diciendo que es mejor, pues realmente no hay datos muchas veces que avalen esas afirmaciones. ¿Habría alguna manera de que, porque muchas veces en las teletiendas estas, no sé si en esta televisión o en otras también, aparecen productos maravillosos, mágicos, que son capaces de eliminarte la grasa, el cáncer y de todo, ¿no? A ver, se está poniendo un poco de coto, pero poco a poco. Hace unos años había un té chino de un doctor no sé cómo que decían que servía para todo y por suerte hicieron eliminarlo porque al final para lo único que servía era para lo mismo que un té de marca blanca, solo que era mucho más caro. Pero aún quedan muchos resquicios y aún quedan muchos sitios por donde se cuela, porque es que al final lo que es todo es un fraude al consumidor. Si a ti te venden algo diciendo que tiene unas propiedades y esas propiedades no son ciertas, te están cobrando por algo que es falso. Bueno, los sistemas de adelgazamiento, tú has sacado ahora un libro recientemente que se llama Comer sin miedo y que parece que está siendo un auténtico éxito no solamente en España, sino en otros países, ¿no? Sí, bueno, de hecho el mes que viene me voy a Argentina a presentarlo, parece que les está interesando. Pero comer sin miedo, eso no significa que vayas a adelgazar o que vayas a mantener la línea, tú estás hablando de comer sano. Yo estoy hablando de los mitos que hay alrededor de la comida. Por ejemplo, dime algún mito que tú quieras destrozar con un puñetazo. Pues mira, la comida natural como tal no existe. Una frase que decía en el libro que tuvo bastante éxito es que un tomate tiene más tecnología que un iPhone. ¿Ah, sí? Sí, porque un tomate es fruto de años de selección artificial, de mejora genética, de cruces, de hibridaciones. Entonces decir, no, es que un tomate es una comida natural. A ver, en la naturaleza no existen tomates, el tomate lo hemos hecho nosotros. También hablaba del miedo a comer química, de los conservantes y tal, y hombre, mejor un conservante en mano que una salmonela volando, ¿qué quieres que te diga? Entonces, tú todas estas tiendas que, porque ahora nos hemos todos vuelto muy medioambientales, muy conservacionistas, y vemos muchas tiendas de estas de comida, de esta que tú estás diciendo. Sí, comida ecológica. Habría que distinguir. Comida natural es un término que desde el punto de vista legal no dice nada, es un término bastante libre. En cambio, comida ecológica ya es más complicado. Comida ecológica ya tiene que ver con una normativa europea de producción ecológica, ya tiene que haber un sello y una certificación. Al final, si a ti te gusta y quieres ir, perfecto, yo no tengo nada en contra, pero esa comida ni es mejor para la salud, ni es mejor para el medio ambiente, lo único que está claro es que es mucho más cara. O sea, que me has dicho tres cosas. Ni es mejor para la salud, ni es mejor para el medio ambiente. Mejor para el medio ambiente, pero sí que es más cara. Hombre, es más cara porque la producción baja. Sí. Si la producción baja, necesitas más suelo para conseguir la misma cantidad de comida. Si necesitas más suelo, es más impacto ambiental que tiene la agricultura. Y para la salud, hombre, ten en cuenta que hace referencia al método de producción, a la forma en que la has producido, pero al final es la misma semilla, que la puedes sembrar como convencional o como ecológico. Las diferencias van a ser mínimas. José Miguel, lo que pasa es que tú estás con esto que estás diciendo, estás rompiendo muchos tabús. Lo explico en el libro, claramente. Es decir, y no lo digo porque me apetece decirlo, lo digo porque he tenido la paciencia de leerme todos los estudios que hay sobre el tema, todos los estudios que comparan comida ecológica con convencional a nivel de salud, y no hay ninguno que vea ninguna diferencia significativa. Comer sin miedo, ¿qué significa? ¿Cuál es el estudio que has hecho tú en este libro de Comer sin miedo? Comer sin miedo significa que la comida es segura. Es decir, que la gente no se preocupe porque vaya al supermercado y si come algo se va a intoxicar, que si nos estamos comiendo mucha química y tal. Lo que digo es que ahora la comida es más segura que ha sido nunca, que hace 20 o 30 años en España era fácil coger una salmonelosis o coger una disentería y ahora por suerte ese ya no pasa. Otra cosa es que tampoco es que comamos bien, a veces comemos demasiada grasa, demasiado azúcar, demasiado sal, es decir, que tenemos que comer sin miedo, pero aprender a comer un poco mejor también. ¿Eso también lo explicas en el libro? Sí. ¿Y cómo definirías tú comer bien?
A ver, comer bien es comer de todo en su justo equilibrio. Es decir, no abusar de grasas, no abusar de bollería industrial, pero sobre todo no practicar dietas de estas de que solo comes de un determinado alimento o que no vas a un determinado alimento, porque a la larga suelen ser contraproducentes. Comer de todo y sobre todo comer más fruta, verdura y comer menos carnes grasas y menos bollería industrial. ¿Tú has analizado como bioquímico todo este tipo de dietas milagro que existen en el mercado? He analizado muchas de ellas. Hombre, cualquiera que me vea dirá, y a ti no te han funcionado, ¿no? Pero en fin, No ¿qué te le lo vamos quería a decir hacer? yo. La parte de las dietas milagro es un capítulo bastante mínimo del libro. A ver, una dieta está bien en el sentido de que te marcas una disciplina, pero una dieta solamente tiene que ir acompañada de ejercicio, tiene que ir acompañada de no llevar una vida sedentaria. Y las dietas milagro no existen. Perder peso requiere esfuerzo, siempre, o requiere concienciación. Y ya está. Tú eres investigador y das clases en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿De qué das clase? Doy clase de biotecnología. Doy sobre todo clase en un máster de biotecnología molecular de plantas y luego tengo alguna asignatura en el grado de biotecnología. ¿Y por qué te ha dado por escribir? Pues porque me lo paso muy bien y porque me gusta mucho. Pero ¿por qué, sobre todo además, has decidido escribir estas dos tipologías de libros? Pues mira, viene un poco de mi labor docente. El primer libro vino de que me puse a dar clase, yo siempre he investigado en ingeniería genética de plantas, y me puse a dar clase y me tocó una asignatura que tenía que ver con bioquímica alimentaria, empecé a buscar información, los alumnos me preguntaban sobre el tema de los productos ecológicos y yo intenté darles información desde un punto de vista científico y vi que lo que me estaban diciendo no era la realidad. El segundo libro salió un poco parecido, con un origen parecido, ya centrado solamente en la comida, porque en el primer libro tocaba más temas, y ahí se juntó ya no tanto el interés mío de empezar a dar clases y prepararme temas, sino que vino una editorial y que me propuso escribir un libro sobre ese tema, ya que habían visto el primer libro y les había gustado. ¿No crees tú que un poco estos libros tuyos ahondan en la vida que vivimos actualmente, ¿no? Porque somos capaces de creer más en una cosa que aparece en televisión a una cosa que nos diga nuestro médico personal de un tratamiento específico, ¿no? Eso lo comentaba muy bien el filósofo Chesterton, que decía una cosa diciendo que cuando vino el comunismo y todo esto, la gente dejó de creer en Dios, en la sociedad occidental, pero de repente empezaron a creer en cualquier tontería. Es decir, cambiaron a Dios por la espiritualidad oriental, por los remedios mágicos. Al final el pensamiento racional es el mismo. Es un poco triste que haya gente, y esto lo trato en el libro de Medicina sin engaños, que se deje tratamientos efectivos que le está dando el médico porque ha visto un vídeo en YouTube o porque tal. Nos falta el mínimo espíritu crítico de decir, pero a ver, ¿tú crees que un vídeo en YouTube va a tener más fuerza que lo que te está diciendo el médico, que se basa en todos sus estudios y tal? En estos últimos días y sobre todo en televisión y en televisión española he visto que has hecho algunas declaraciones acerca de un comentario que hizo Mariló Montero con respecto a la aromaterapia, ¿no? Bueno, ha hecho varios. En fin, uno, el más reciente, es que oliendo limones se puede curar el cáncer. Yo cuando oí ese comentario, pues yo pensé en toda la gente que estará, por ejemplo, ahora mismo en la unidad de oncología de la fe, que estarán con la quimioterapia, que es un tratamiento muy duro, muy agresivo, que te hace sentirte muy mal, viendo a una persona diciendo que eso no hace falta, que hay que oler un limón. Pues mira, se me caía el alma a los pies, ¿qué quieres que te diga? Decir esto, y más en un medio público, me parece una gran irresponsabilidad. ¿Ves muchas barbaridades de estas cuando miras los medios de comunicación? Demasiadas. Puedo decir que me ha pasado ya varias veces de recibir comentarios en el blog o en alguna presentación del libro, que luego venga alguien a decirme, mira, mi hijo o un familiar estaba enfermo y tal, y por culpa de no sé quién se dejó el tratamiento y ahora ya no está entre nosotros. O no tan grave, pero sí de gente que tenía enfermedades ligeras, se ha dejado el tratamiento y las enfermedades que se podrían haber solucionado se han convertido en enfermedades graves. Es un problema más frecuente de lo que parece. ¿Y a qué crees tú que la gente es capaz de dejar de hacer caso a un médico? Pues diferentes motivos, porque se dejan convencer, porque les comen el coco, porque han visto un vídeo en YouTube de una persona que dice que tiene un remedio mágico, que es mejor que el remedio que le están dando, y al final es un poco por la credulidad a la que se junta la desesperación, o a veces simplemente ignorancia, a veces es simplemente pensar que un tratamiento que has visto en internet tiene la misma validez
que te están dando en el hospital. El problema en este aspecto de Internet es que ahora también te venden todo tipo de fármacos, que no en España, pero sí que los puedes comprar del extranjero sin receta y sin nada, y que la gente los puede utilizar de cualquier manera. Sí, ¿no? Y se automedican y tal. A ver, automedicarse es muy complicado. Yo he escrito un libro, el libro este sobre medicina, pero no es un libro de tratamientos. Yo si me pasa algo me voy al médico. Y de hecho es lo que le digo a la gente en el libro. Si te pasa algo ves al médico. Esto no es un libro de tratamientos ni te va a servir para ver qué tratamiento tienes que ponerte. Es un libro que te dice qué tratamientos no funcionan. Entonces, que la gente sea tan valiente para automedicarse, yo desde luego no me atrevería. Yo quiero que un profesional me diga lo que tengo que tomarme y cuándo me lo tengo que tomar, porque igual yo pienso que tengo una cosa y realmente no la tengo. Porque a veces, esto les pasa mucho a los médicos ahora, se están quejando que la gente se mete en internet, pone sus síntomas y se encuentra una página y ve lo que le dicen y tal, y luego van al médico y le dicen, quiero que me recete esto, esto y esto. Y el médico dice, es que usted no tiene nada que se cure con esto, y se enfadan. Bueno, es lo que hay. Estabas diciendo que en el libro dices qué tratamientos no funcionan, pero ¿hay tratamientos que tú sabes que funcionan? Sí, los de la medicina, los que han pasado los controles, los que han pasado los ensayos clínicos y que están en el vademecum o dentro de los protocolos médicos habituales. Por ejemplo, un caso como una enfermedad nueva o que todavía no hay, como es el ébola que hemos vivido aquí. Está en un proceso de conseguir saber cómo poder curarlo. Cuando hacen este tipo de tratamientos que han hecho con los enfermos, que son lógicamente tratamientos con la enferma que tuvimos aquí en España, que son tratamientos que no estaban todavía comprobados, pero que al final han dado resultados. Eso es otra cosa, claro. Eso es otra cosa, es decir, esos son tratamientos experimentales, tratamientos que no están puestos todavía al acceso de todos. ¿Por qué? Porque no han superado todas las fases clínicas. El problema es que son casos extremos. En casos extremos sí que se permite, y la ley te lo permite, con consentimiento de la familia, utilizar tratamientos que todavía no han llegado a las últimas fases de evaluación. De la misma forma que en los hospitales hay una cosa que se llama el uso compasivo de un medicamento, que es un medicamento que no está autorizado, por ejemplo, en Europa, pero que está autorizado en otro país y hay una evidencia que funciona, porque es que también hay mucha burocracia. Entonces, en esos casos se puede hacer porque en algún sitio tienes una evidencia de que funciona. Igual el problema son trabas burocráticas o legales. Eso no legitima que de repente alguien ponga un tratamiento, como pasó con el ébola, que había gente que decía que con hierbas se cura el ébola. A ver, por favor, se están muriendo 1000 personas al día en África. Si usted las cura con hierbas, vaya y demuéstralo. No ponga vídeos en YouTube. José Miguel, me imagino que te habrás convertido, desde que has escrito el libro, en un gurú, por lo menos para las personas cercanas. Y te irán y te preguntarán, José Miguel, dime qué tratamiento tengo que hacer para adelgazar. Sí, pues no, a mí eso no me lo preguntan por motivos obvios, el porque tratamiento para adelgazar, porque me conocen. Pero los que no te conozcan tanto a lo mejor te dicen, ¿qué es lo que debería hacer yo? A ver, tratamientos para adelgazar no me han pedido, obviamente, porque si hubiera alguno milagroso ya lo hubiera probado yo. Mi problema es que debería hacer más ejercicio y no lo hago, pero en fin. ¿Ese es el fundamento número uno? Para adelgazar, sí. Hacer ejercicio y comer menos. Y ya está. Y ante la duda, ponerse en manos de un buen dietista nutricionista y de un buen profesional. No bajarse una dieta de internet. No me están preguntando mucho, a mí tampoco me va mucho el rollo gurú ni el rollo mesías. Si alguien quiere consejos médicos, yo le digo que se vaya a un médico. Yo lo único que le digo, si alguien me pregunta, oye, ¿ese tratamiento funciona? Y si veo que es una estafa, digo, mira, ese tratamiento no tiene ninguna base científica. Ves al médico. Tú en tu blog, ¿qué tipo de consultas recibes? No recibo consultas, recibo comentarios. Yo escribo de muchos temas, principalmente de biotecnología, de alimentación, de transgénicos, que es uno de mis temas favoritos. Recibo comentarios bastante insultantes, porque son temas que despiertan pasiones, los cuales no suelo hacer mucho caso, normalmente los borro, todo se ha dicho. Y luego consultas, bueno, pues alguna gente pregunta alguna cosa de un alimento o de alguna noticia que ha visto, y en la medida de lo posible y que mi tiempo me lo permite, las contesto, pero no tengo un consultorio como tal. ¿Los alimentos transgénicos son el futuro? Yo diría que son ya el presente, porque piensa que actualmente todo el ganado se alimenta principalmente de soja y de maíz transgénico. En Estados Unidos están saliendo variedades transgénicas cada día y ya puedes encontrar berenjenas transgénicas, remolacha transgénica, etcétera, etcétera. Si es el futuro, es un futuro muy cercano. En Europa no queremos, pero bueno, es cuestión de tiempo.
Y por eso te pregunto, ¿por qué tiene tan mala prensa esto de lo transgénico? Por diferentes motivos. Son motivos básicamente de que es un invento que comercialmente fue de una empresa americana, y cuando empezó esto en los años 90 las empresas europeas pensaban que les iba a arrasar el mercado. Entonces vieron con buenos ojos que los ecologistas empezaban a hacer una campaña en contra y tal, y por eso tenemos unas leyes tan restrictivas, unas leyes que, por cierto, están ahogando al campo en Europa, porque es que los agricultores europeos no pueden competir ni con los americanos ni con los asiáticos, y luego, curiosamente, las leyes europeas permiten importar el producto elaborado, con lo cual tú te vas a hablar con los de los sindicatos agrarios y están que se tiran de los pelos por este motivo. Explícanos qué es un alimento transgénico. A ver, un organismo transgénico en general es aquel organismo que tiene un trozo de ADN que proviene de otro organismo y que se lo hemos puesto nosotros, que nos ha llegado allí de forma natural. Esto se ha utilizado desde hace bastante tiempo, por ejemplo, en la industria farmacéutica para hacer medicamentos como la insulina, que están tomando los diabéticos, y no pasaba nada y nadie se quejaba. Y desde hace 20 años se puede hacer también para plantas de cultivo, como el maíz o la soja, que es lo que ha surgido problemas en Europa. Básicamente el maíz que se cultiva en Europa, el único, que España es el principal productor, es un maíz que tiene un gen de una bacteria que le permite ser resistente a una plaga, que es el taladro del maíz. Y por eso el agricultor se tiene que ahorrar el insecticida, y de ahí vienen los beneficios ambientales y los beneficios sobre todo económicos para el agricultor. Entiendo que entonces estamos hablando de que en el futuro los alimentos serán muy diferentes a los actuales. Los alimentos siempre han cambiado, y hace 20 años los alimentos eran diferentes a los de ahora. Hace 20 años no habían kebabs, hace 20 años no habían kiwis, que empezaron a sembrarse en el año 86 en España. Mangos tampoco habían apenas en España. Dentro de 20 años los alimentos sean o no transgénicos, que ya te digo yo que sean transgénicos, sean diferentes, porque los alimentos van cambiando como van cambiando las modas. Entonces tú lo que puedes hacer en un alimento transgénico es meterle propiedades de uno o de otro alimento para que tenga un determinado tipo de vitaminas o un determinado tipo de propiedades. Por ejemplo, te puedo decir que hay un grupo de investigación en Córdoba que ha desarrollado un trigo transgénico apto para celíacos. Y hay un grupo de investigación en Inglaterra, en colaboración con compañeros míos de Valencia, que están desarrollando un tomate rico en antioxidantes que esperan sea útil para prevenir el cáncer. Eso significa, como en algunas películas de estas futuristas hemos visto, que en el futuro tomaremos, en vez de un filete, bueno, filetes nos ha recomendado que no. No, de vez en cuando no pasa nada. Pero una verdura y tomaremos una pastilla que tendrá todos esos componentes. ¿O? Ni de coña. ¿No? Quiero decir, a ver, comer es una expresión cultural, es un acto social, es un acto tal. A ver, nunca lo vamos a sustituir por pastillas. Otra cosa será que irán cambiando las variedades de ganado, las variedades de plantas, y los filetes igual tienen sabores diferentes. Las variedades de ganados, has dicho. Sí, las variedades de ganado. Las variedades de ternera o de cordero que se utilizan para carne también van cambiando y van renovándose. Y cada vez sale carne con unas propiedades diferentes. Cuando te dicen eso de que te voy a poner un filete de buey de Kobe que solo bebe cerveza y que le hemos estado masajeando... Bueno, ahí se junta el paladar que puedas tener y también se junta el marketing de la gente de Kobe, que ha sabido venderlo muy bien, ¿eh? Que ahí también hay mucha publicidad. Muchas veces, sobre todo en el mundo del vino, es muy típico que cuando se hacen catas a ciegas, la diferencia entre un vino de 20 euros y uno de 100 no sea tan evidente. ¿Hay muchos elementos transgénicos también en el vino? No. Podría haber, lo que pasa es que algunas denominaciones de origen no lo autorizan, pero en el tratamiento que se hace del mosto hay algunos tratamientos enzimáticos que se utilizan algunas enzimas que pueden ser transgénicas, pero luego en el producto final no hay nada que sea transgénico. ¿Dentro de 50 años el tipo de comida o por lo menos los sabores serán diferentes a los actuales? Absolutamente, como hace 50 años eran diferentes a los de ahora. ¿No tiene nada que ver los de hace 50 años? No, los sabores cambian, la gente cambia, la moda cambia, la ropa cambia, la música cambia, los sabores también, porque son una expresión cultural. Me decía una persona que estamos acostumbrados ahora a comer de una determinada manera y que lógicamente nuestra mandíbula es diferente a la que antes podrían tener los que tenían que comer de determinada manera comiendo, pero ahora te dan el filete de pollo, no tienes que comerte los huesos. ¿Es verdad todo eso que cambia? Eso sería el lamarquianismo. Es complicado, entre otras cosas porque
Si tú ves antiguamente cuando la gente comía la carne cruda y tal, primera que a los 30 años ya eran viejos y ya se habían muerto la mitad. Y segunda que las dentaduras llegaban muy cascadas porque utilizaban los dientes también para coser, para curtir el cuero. Ahora los dientes los cuidamos muchísimo más. Esto de decir de que estamos perdiendo los dientes porque comemos cosas blandas, yo diría que lo que estamos es desgastándolo menos. Es decir, que ahora haya gente de 50, 60 años que todavía tenga la dentadura con piezas, esto en la Edad Media era imposible. ¿Cuántos años llevas ya de profesor, José Miguel? En la Politécnica, desde el 2007-2008 empecé de asociado y desde el 2010 de titular. ¿Los alumnos han cambiado en el tiempo igual que ha cambiado la alimentación y los sabores? ¿O? Van cambiando, cada generación tiene sus particularidades y tal. Se va notando. ¿Los ves con más o menos interés, diferentes o cómo los ves? Yo creo que tienen bastante interés, es decir, Pero son gente con ganas. A lo mejor más concreta que antes. ¿Antes eran más generalistas? También es que he dado clases en diferentes carreras y cada una tiene un perfil de alumnos muy diferente. Pero la gente de ahora, ya sé que la moda es decir que no están interesados, que son nini y tal, pero yo realmente no lo creo. Digamos que tienen unas capacidades que la gente de mi edad no las tenía. Ellos, por ejemplo, saben utilizar mucho más la tecnología que posiblemente sé yo ahora. Quizás yo en mi época leía más que ellos ahora, también depende de cada uno, pero en fin, cada generación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que sí que es cierto es que las nuevas tecnologías debería haber cambiado la forma de enseñar, y yo creo que eso no lo ha cambiado del todo todavía, ¿no? En cierta forma. No digo de de recibir la información, pero sí de enseñar, de los propios profesores. A ver, porque antes la memorística era lo que funcionaba, pero es que ahora sí. eso no tiene sentido porque tú te vas a Google, buscas lo que quieres saber y más o menos te lo explican. Mira, yo en mis clases lo que trato de insistirlos, yo no les obligo a aprenderse muchas cosas de memoria, solamente lo más básico, pero sí que les enseño a que sean críticos, a que sepan filtrar la información, a que sepan distinguir qué información de la que encuentran es buena o es mala. Y sí que lo he notado que ahora cuando les mando un trabajo me hacen unas cosas excepcionales. Porque ahora es mucho más fácil conseguir información. Ahora tienen más acceso. Tú antes te tenías que ir a una biblioteca y conseguirte no sé cuántas cosas. Exacto, y ahora pueden conseguir información, pueden conseguir libros que no se han publicado en España, pueden conseguir documentales, es decir, también tienen información audiovisual, que no todos están en los libros. Puedo decirte que tengo una asignatura que es Biotecnología Criminal y Forense, que hacemos trabajos de crímenes no resueltos y son unas verdaderas filigranas. Yo me lo paso genial. Bueno, yo creo que es que ahora, como hemos tenido el CSI, eso es más fácil que ya se hagan una composición de lugar. No, al contrario, lo que hacemos es criticar esa serie, criticar todos los fallos científicos. Es decir, una de las cosas es explicarle todo lo que ven en la serie que es incorrecto. Pero que hay mucho. Hay bastante, sí. Pero, por ejemplo, para hacer los trabajos que hacen, me hacen unos trabajos excepcionales. Yo disfruto viendo los trabajos que me hacen. Entre otros, que analistas forenses tan guapos y tan guapas no hay, ¿no? No, y entre otro que es un poco machista, porque si te fijas, los chicos van con uniforme y las chicas siempre van escotadas, que es una cosa, lo obligatorio es que vayan todos con uniforme. Pero, en fin, detalles de estos vemos, o cómo cogen las pipetas. Una pipeta automática se coge así, en las primeras temporadas la cogían así. Entonces, ves, este no ha cogido una pipeta en su vida, se nota. Con lo cual, esto lo que sirve es para que los alumnos sean más críticos, porque reciben mucha más información y tienen que ser capaces de seleccionarla, ¿no? Exacto. Antes este tipo de enseñanza. Antes el problema era el acceso a la información, ahora el problema es el filtro. Entonces, yo intento enseñarle a mis alumnos que sepan filtrar. Y que sepan ser críticos, pero me imagino que seguirá habiendo profesores en el que siguen contándoles una información, con lo cual uno no puede tener tanto acceso a tanta información, sí la puede tener, pero no puede ser tan crítico, probablemente porque el examen es de otra manera, ¿no? Bueno, yo con lo que hacen mis otros compañeros no me meto, y hay algunos que también lo están haciendo muy bien, o sea que tampoco tengo ningún problema por esa parte. ¿Tú crees que los propios profesores también han cambiado en ese aspecto? Hay de todo. Ya sabes que tenemos eso de la libertad de cátedra, que para algunas cosas es muy bueno y para otras, pues tal. Pero en general yo creo que el nivel del profesorado es bastante bueno. Sí. Comparativamente, ¿tú has sido profesor en el extranjero también? ¿O has estudiado en el extranjero? Bueno, di alguna clase en el extranjero. Estuve haciendo un postdoc en Suiza y una semana al año teníamos que dar clase a los estudiantes de biología de allí. ¿Y cómo seríamos comparativamente con ellos? Es complicado de decir. Quizás lo más importante sería que ellos ya tienen todos un nivel de inglés cuando llegan a la universidad ya óptimo. Y aquí en esta parte todavía nos falta mejorar.
Sí, ¿no? Mejorar un poco. Y además fui profesor en Suiza, y aquí que tenemos tanto lío con el castellano y el valenciano, mira, allí me hablaban todos inglés, alemán y francés, y no ponían pegas. Y yo les daba la clase en inglés y ninguno se quejaba. O sea que aquí todavía nos falta aprender mucho en ese aspecto. José Miguel, eres un profesor atípico y un escritor atípico por lo que has escrito, y ya el remate total es que eres atípico por la canción que siempre le pedimos a nuestro invitado, porque nos ha pedido una canción de Rafael. Él ahí. Y Oye, una un respeto canción a Rafael, ¿eh? en la que Me todo el mundo encanta. cuando la oye dice, pero bueno, ¿qué canción es? Acuario, nada menos. Sí. Que es una canción de la ópera Hair, que tuvo gran éxito en su momento, y que la versión de Rafael es un poco caricaturesca. Sí, pero es que tiene que ver con el libro, con Medicina sin engaños. Porque en algún momento de Medicina sin engaños hablo de la medicina natural y digo que todo el boom vino con el New Age de los años 70. Y entonces yo cuando pienso en el New Age de los años 70 veo a Rafael cantando Aquarius. Es una imagen mental que me hago. Lo que pasa que eso, dices que nació con el New Age, pero parece que va más, ¿no? Tiene modas, va a más, va a menos, pero siempre, durante toda la historia de la humanidad hay gente que ha hecho tratamientos o que ha vendido tratamientos sin ningún tipo de base y de eficiencia y que ha intentado engañar. Y eso es constante. En el libro cuento que hay documentados casos de operaciones falsas, la de la extracción de la piedra de la locura, desde el siglo X. Es decir, no es de ahora. Lo que pasa es que en cada época van cambiando los engaños. O sea, que los tratamientos milagros siempre han existido, sí. Y siempre tíos que han querido engañar siempre han existido, y que ahora lo bueno es que tienen internet para poder hacerlo. Sí, pero vamos, que siempre ha habido gente Bueno, que se ha aprovechado. Cuando uno ve las películas estas del oeste, veía unos vendiendo un jarabe que era una zarzaparrilla que era capaz de todo. Lo mismo te daba, que era un crecepelos que te servía para todo. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, tienes a alguien que te vende una cosa que se llama MMS, que es exactamente el mismo jarabe que salía en las películas de vaqueros, porque sirve para todo, y lo vende carísimo, cuando es una solución de dióxido de cloro que vale 30 céntimos, y él te lo vende a unos 40 o 50. Y que no sirve para nada. Sí, es un blanqueador industrial, sirve para blanquear, pero para efectos de salud no tiene ninguno. ¿Pero es inocuo para la salud también? Es inocuo porque se lo toman muy diluido. Si se lo tomaran en la concentración un poco más alto, podría tener si es un problemas. Blanqueador, por lo menos te blanquea los dientes, o ni siquiera. No, ni eso. Ni eso, porque no son de pasta de papel. José Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Suerte con tus 2 libros, en especial este con Comer sin miedo, que está... Y Medicina sin engaños, que es el último. Medicina sin engaños, que es el otro. Y gracias por estar con nosotros, y que tus alumnos te sigan dando motivos para que sigas escribiendo más libros. Eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis. Hasta pronto. Harmonía and understanding, sympathy applause abounding. No more false of the reason, golden living dreams on visions. Mr. Crystal revelation, and the mind is true liberation. Aquarium.